Presentamos Charlas Saludables. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este programa Charlas Saludables, que es una colaboración que estamos realizando entre el Canal 9 del Congreso de la República y nosotros como Unidad Nacional de Atención al Enfermo Renal Crónico, UNAERC. Mi nombre es Nicté Garistú y soy comunicadora social de UNAERC. De verdad que estoy sumamente contenta y puedo decir que emocionada de ser parte de este proyecto. Llevo muchos años laborando en UNAERC y conozco la noble labor que hace esta institución. Así que pues quiero presentar también al invitado del día de hoy, que es parte de UNAERC, el doctor Henry Bellis. Es médico internista y también médico nefrólogo. Actualmente es el jefe del Servicio de Atención Primaria en Salud Renal de la UNAERC. Doctor, qué emoción tenerlo en este primer episodio de esta primera temporada de Charlas Saludables. Bienvenido, ¿cómo se siente? Gracias, Nicté. Pues emocionado de igual manera, porque precisamente estas actividades son las que creo que necesitamos hoy día, aprovechando mucho de los medios de comunicación, las redes. Es algo que puede crear un impacto positivo para darnos a conocer a nosotros. Como bien decía, la labor que tiene la UNAERC es muy importante, y poderlo dar a conocer al pueblo creo que es parte de la promoción que deberíamos aprovechar ahora para dar a conocer a qué nos dedicamos, qué es lo que hacemos, por qué lo hacemos y qué es lo que puede adquirir la población con todos estos servicios. Sí, totalmente. Y la verdad es que la UNAERC no podría hacer este tipo de proyectos solo. Por eso agradecemos de gran manera el apoyo del Congreso de la República para poder llevar estos temas que, dicho sea de paso, en este programa de Charlas Saludables vamos a conocer en general cómo cuidar nuestra salud de manera integral a través de este tipo de conversaciones que me encanta tener, aprender cada vez más acerca de todo lo que tiene que ver con salud, pero específicamente en cómo prevenir esta enfermedad que pues ya se considera una epidemia, ¿verdad? La enfermedad renal crónica, y que también va amarrado mucho a enfermedades crónicas no transmisibles. Pero hablando de la UNAERC, doctor, que como les decía, llevo mucho tiempo de laborar acá y estoy sumamente contenta de ser parte de este proyecto y de este primer episodio. ¿Qué es la UNAERC, doctor? Usted que también ya tiene la oportunidad de ser parte, jefe de uno de los servicios de la institución, ¿cómo describiría usted la UNAERC y qué significa también para usted trabajar en UNAERC? Gracias. Pues básicamente la UNAERC es una institución sin fines de lucro, con el objetivo de poder brindar un servicio a todos aquellos pacientes, principalmente a los que padecen de enfermedad renal crónica, que ya necesitan una terapia de soporte, de terapias dialíticas como nosotros le llamamos, y va encaminado con esa intención de poder brindar a la población ese apoyo que está necesitando. Como bien mencionaba, esto es más una pandemia, porque como bien lo dice la definición, traspasa todas las fronteras. Esto lo vemos a nivel mundial, y pues de hecho fue pensado desde 1997 por el doctor Betancourt con la idea de poder brindar este servicio a la población, sabiendo que ya la enfermedad estaba causando un impacto muy importante en la población. Empieza la idea de poder brindar un servicio que fuera totalmente gratuito para poder dar ese soporte y ser una unidad confiable, con alta capacidad en cuanto al servicio que se proporciona, con las especialidades que pudiera proporcionarse, porque entendamos que la población tiene muy poco acceso a todo lo que tiene que ser los servicios de salud, y más si estamos hablando de problemas que tienen que ser vistos por especialistas que no tienen acceso en cualquier parte del país. Entonces de ahí nace esta necesidad, y el servicio de la UNAERC es precisamente dirigido al paciente con enfermedad renal crónica. Sí, usted dijo algo muy importante, y que es dirigido a personas que ya tienen enfermedad renal crónica. Con el avance de los episodios en este programa vamos a ir viendo diferentes temas. Hoy tal vez no vamos a adentrar en esto de las etapas de la enfermedad renal, pero sí es importante porque muchas veces nos llegan mensajes en Facebook o en las redes sociales de: mire, fíjese que me duele por acá detrás, ¿será que puedo llegar a consulta a UNAERC? Y pues siempre le ponemos ahí un mensajito de: no, fíjese que en UNAERC ya atendemos personas que están diagnosticadas con insuficiencia renal crónica, que es la última etapa de la enfermedad, donde justamente el paciente ya necesita de algún tipo de diálisis o, en el mejor de los casos, trasplante renal, ¿verdad?
Entonces, pues lo menciono porque usted también es el jefe del Servicio de Atención Primaria en Salud Renal, que ahí es donde usted con su equipo de trabajo, un equipo multidisciplinario, porque quiero mencionar esto, en UNAERC, pues ya es una institución de 25 años de experiencia, como usted lo decía, y quiero mencionarlo, ojalá que el doctor Betancourt pueda ver este programa, porque yo tuve el gusto de conocerlo y saber que fue de los primeros nefrólogos de Guatemala, y que gracias a él y a un equipo también de muchos nefrólogos, en el año 97 pues nace la institución. Hoy en día es una institución que ha crecido a gran manera. La enfermedad renal crónica, usted ya nos irá contando lo que usted ve en el servicio de nuevo ingreso, ¿verdad? Pero es una institución que brinda 3 servicios: prediálisis, diálisis peritoneal y hemodiálisis. Hablando de eso, me gustaría que usted pudiera explicarle a las personas qué es la prediálisis, en pocas palabras, ¿verdad? ¿Qué es la diálisis peritoneal y qué es la hemodiálisis, doctor? Claro. Bueno, hacia grandes rasgos, muchas de las enfermedades, pero específicamente hablando de la enfermedad renal crónica, como se verá más adelante, pues tiene diferentes etapas. El objetivo de poder brindar este servicio por parte de la UNAERC y dividiéndolo en estas unidades que usted mencionó, es para poder captar en una fase, pues probablemente tardía para algunos y otros porque han ido progresando, pero que aún no necesitan una terapia dialítica. Entonces, de ahí que se divide en esto. Entonces, la clínica de prediálisis y de primer ingreso es para captar a aquellos pacientes que ya tienen una enfermedad renal crónica con cambios que han ido avanzando y probablemente que se diagnosticaron hasta que presentaron síntomas, pero que aún no ameritan una terapia de soporte que sustituya alguna de las funciones del riñón. Y posteriormente, si esta enfermedad ya en un cuadro mucho más avanzado progresa, pues ya debería entrar a una de las terapias de reemplazo. En este caso, UNAERC únicamente brinda 2 de 3, porque el principal tratamiento para esta enfermedad idealmente debería ser el trasplante renal. Posteriormente, pues ya tenemos la diálisis peritoneal, que la diálisis peritoneal es una de las terapias de soporte que sí provee UNAERC y brinda esa necesidad de cumplir alguna de las funciones que el riñón no cumple. La hemodiálisis es exactamente una terapia de reemplazo igual que la diálisis peritoneal, con la diferencia que esto se hace a través de unidades de hemodiálisis a donde el paciente debe acudir. Contrario a ello, la diálisis peritoneal es una terapia que es realizada en casa. Entonces el paciente pues no tiene que estarse movilizando. Imaginemos a aquellos pacientes que vienen del interior del país, de lugares muy lejos, que les cuesta poder asistir a una unidad. Esta es una terapia que perfectamente se puede adaptar a ello. Sí, buenísimo. Ya vamos a ir, justamente como usted decía, dimos una pequeña introducción acerca de qué servicios brinda la UNAERC, que también se complementa con otros servicios como, este es súper importante, la nutrición. Tenemos un servicio de nutrición también, servicio de psicología, trabajo social, cocina, incluso se le brinda alimentación a los pacientes. Y otra cosa importante, doctor, esta institución atiende a personas que no tienen acceso a seguro social y todos los servicios de la institución son gratuitos. Eso es muy importante. Nosotros en UNAERC no cobramos por ningún servicio. Y bueno, platiquemos un poquito. Usted mencionaba que atendemos a personas que vienen de todos lados de la República de Guatemala, pero contamos con 3 sedes, ¿verdad? 3 sedes que también atienden a personas y para acercarles un poquito el servicio. Y estas sedes son, la primera fue la sede de Escuintla, la sede del Progreso Jutiapa y la sede de Retaluleu. Sin embargo, en esta sede solamente hay servicio de hemodiálisis. Es importante saber que los pacientes que ya están diagnosticados con insuficiencia renal crónica y necesitan acceder ya a los servicios de UNAERC, tienen que llegar a la ciudad capital al programa de primer ingreso, que es el que usted tiene a su cargo. Cuéntenos un poquito cómo es la experiencia en primer ingreso, qué tipo de pacientes ven en primer ingreso, que son pacientes que tal vez nunca han escuchado acerca de, ni siquiera tal vez para qué sirven los riñones, ¿verdad? ¿Cómo es esa experiencia, doctor? Pues sabes, es muy importante porque en un principio creíamos que el paciente tenía la idea de lo que es la enfermedad renal y hasta que no tenemos estas unidades en las que tenemos un acercamiento a los pacientes nos damos cuenta que hay una gran falta de conocimiento al respecto. Tristemente, muchos de los pacientes que nos llegan a nosotros en el servicio de primer ingreso son pacientes que ya vienen o con una terapia que fue instituida en un hospital por emergencia, en una clínica privada,
o bien porque ya llevaba años de estar en un tratamiento y desconocía completamente de la UNAERC, y hasta que su capacidad en este sentido económica no dio para poder continuar, se enteran de que existe esto. Entonces la población que empezamos a ver en un principio ya son pacientes que en su mayoría ya están en una terapia de diálisis. Entonces este tipo de actividades nos ayuda mucho, porque lo que queremos es dar a conocer que no hay que esperar a tener un problema para poder empezar a dar los cuidados. Claro está que en este caso la UNAER brinda un apoyo en pacientes con enfermedad renal avanzada. Aunque no amerita una terapia dialítica, se le empieza a brindar todas aquellas medidas de soporte con el equipo multidisciplinario para empezar a enlentecer la progresión de esta enfermedad, porque no es una enfermedad que se cure, pero sí es una enfermedad que podemos tratar para hacer que la progresión sea mucho más lenta. Entonces la experiencia ahí pues ha sido bastante interesante de ir conociendo que entre más se ha conocido de la función, llegan más pacientes para empezar a prevenir algunas de las acciones que lo van progresando en su enfermedad, pero también como el grueso de la población que manejamos es la población que ya está necesitada de una terapia, ¿verdad? Entonces ahí tiene que ser la primera entrada para poder derivarlo hacia la unidad que pudiera ameritar, ya sea un servicio de diálisis peritoneal, y si no fuera candidato a ello, pues ya buscar la forma de poder integrarlo a la terapia de hemodiálisis. Usted tocó un tema importante, que ya que estamos hablando de primer ingreso y de los pacientes nuevos y que por primera vez tal vez están teniendo ese contacto con la enfermedad renal o con un nefrólogo, ¿verdad? Hemos detectado dentro de la institución que hay un pilar importante para ayudar a estos pacientes a que la enfermedad no progrese, ¿verdad? Porque iremos conociendo que va por etapas, pero hay un factor importante. Todo este sistema de primer contacto que tienen los pacientes de atención primaria en salud a nivel nacional necesita mucho fortalecimiento, ¿verdad? ¿Qué le diría usted también si nos están viendo algún equipo de enfermeras, de enfermeros, de médicos generales que están atendiendo personas que de repente tienen algún factor de riesgo, que también ya lo vamos a ir conociendo dentro del programa? ¿Qué le diría a este equipo también médico asistencial que tal vez están atendiendo, y cómo poder darles herramientas para que no lleguen los pacientes a UNAERC justamente ya en esta última etapa, ¿verdad? Sí, bueno, básicamente creo que todo esto va en relación al conocimiento. Entre más sepamos de algo, mejor podemos brindar un servicio. Entonces, creo que si nosotros conocemos cuáles son las principales patologías o enfermedades que aquejan a nuestra población, podemos enfocar nuestros conocimientos, todo lo que tenga que ver con el diagnóstico, tratamiento anticipado, como para poder diagnosticar anticipadamente las enfermedades crónicas, a las cuales ya probablemente ya no podemos hacer mucho más que dar cuidados, incluso a veces paliativos. Y aquí el mensaje va a que tratemos de estar constantemente en una búsqueda de lo que son las enfermedades de nuestra población, poder entender qué es lo que aqueja, porque acordémonos que estas enfermedades tienen un principio que tienen muchos componentes que son los que están involucrados y no solo una de ellas, aunque sí, ya conocemos que hay enfermedades que tienen un impacto importante, hay múltiples factores que hoy día aquejan a la población. Entonces ir conociendo y estarse actualizando constantemente para poder brindarles el servicio y hacer el diagnóstico precoz es sumamente importante para poder empezar a tratarlas, ¿verdad? Importantísimo la detección temprana de factores de riesgo, y si ya hay factores de riesgo, pues tener un buen control de estos factores de riesgo, que me gustaría que, para una pequeña introducción a lo que se viene, ¿cuáles son esos factores de riesgo? ¿A qué debería la población prestarle atención si ya tiene esas patologías? ¿Cuáles son, doctor? Bueno, en realidad son múltiples, pero hablando así en forma resumida, hoy día sabemos principalmente que la diabetes es una de las principales enfermedades que ha causado un impacto importante en la población y a mucho nivel. O sea, hay enfermedades cardiovasculares, enfermedades neurológicas, pero en este punto, hablando de las enfermedades renales, la diabetes es la principal causa, y no solo en nuestra nación, sino a nivel mundial. La segunda causa viene siendo la hipertensión arterial. Imagínense cuántos pacientes no conocemos nosotros. Sin tener que ser médicos, hemos tenido contacto con personas que sabemos que son hipertensas o diabéticas, y estas son una de las principales causas hoy día de la enfermedad renal crónica.
O sea, ¿y cuántos de ellos se han hecho un tamizaje o han tratado de buscar un tipo de estudios como para ver cuál es la función renal? Diría que muy pocos. A pesar de que estamos en el 80% de la población hipertensa o diabética se encuentra en los países en vías de desarrollo. Sí. Entonces, sabemos que nuestro país es uno de los afectados y la diabetes está diseminada en toda la población. Esto sería importante de saber que si estas son las enfermedades que son las principales de la enfermedad renal, pues empezar el tamizaje temprano, ¿verdad? Como para poder conocer, y eso no importa la edad, o sea, no hay que esperar a hacer que nos mayor de 40, de 50, de 60, esta no es una enfermedad que ataque solo al adulto mayor o al adulto, ataca a cualquier edad, sí. O sea, en cualquier persona. Una vez se tengan estas enfermedades, creo que es importante que ellos empiecen el tamizaje para poder diagnosticar anticipadamente. Sí, entonces yo le diría, para darle también esa, pues antes de irse informando en lo que viene en los demás capítulos, le diría, si usted padece diabetes, si usted padece de hipertensión, o incluso si en sus antecedentes familiares hay algún historial de diabéticos, hipertensos o pacientes renales, hay que prestarle atención. Es importante saber eso, ¿verdad? Para poder detectar a tiempo y que la enfermedad, si la vamos a padecer, pues retrasarla la mayor cantidad de tiempo posible y obviamente conocer cómo prevenir la enfermedad renal, que ya lo vamos a ir conociendo con el paso de los episodios, que de verdad que estoy muy, muy contenta de estas charlas saludables, doctor. Ahora, con respecto a los pacientes que ingresan a la institución, usted mencionaba que no afecta solamente a los pacientes ya pues adultos mayores. ¿Qué tipo de pacientes ingresan a una ERG? ¿Ingresan bebés, niños? Sí, me gustaría saber un poquito eso y qué ve en común en esos pacientes. Si son niños, ¿qué tienen en común esos niños en los adultos? ¿O qué tienen en común los pacientes de primer ingreso? Gracias. Pues en una ERG atendemos desde el área de pediatría, que también es un área importante de atención al enfermo renal, se ve el área de pediatría, y aunque no es la mayor población, porque hay otras instituciones, entiendo ahí en el Hospital Roosevelt también se da una atención importante por parte de Fundanier. Sí. Pero también en la UNAERG tenemos el servicio de pediatría, o sea que estamos viendo pacientes de muy corta edad, estamos hablando de 8 o 10 años con enfermedades que ya nos deteriora el pronóstico a largo plazo. Vemos también jóvenes desde los 18, 19, 30 años con un importante crecimiento en cuanto a las enfermedades del riñón, y no necesariamente por diabetes o hipertensión, porque aunque son de las principales causas, nuestra población joven también está siendo afectada. Mucho tiene que ver el estado nutricional. Esto está cobrando un impacto muy importante, sobre todo, como mencionaba, en los países en vías de desarrollo, porque se ha visto que incluso las mujeres que han tenido un estado nutricional pobre y llegan a quedar embarazadas, pues el niño viene con bajo peso al nacer. Esto tiene un impacto muy importante en el desarrollo de enfermedades del riñón más adelante, porque así como todo su cuerpo está nutricionalmente deteriorado, los órganos de igual manera vienen depletados, no vienen con la misma capacidad. Y si a esto le agregamos toda la situación socioeconómica a la que la mayoría de nuestra población se ve enfrentada, es muy fácil que vayan a tener el desarrollo o la aparición de una enfermedad como estas, como la enfermedad del riñón. Entonces, nuestra población es de escasos recursos, pues la seguridad alimentaria no es precisamente la mejor, y ya vimos que eso tiene un impacto importante. Y si a esto le agregamos que su actividad física, por la misma situación laboral, el acceso a los alimentos, a la calidad de alimentos, porque muchas veces ellos creen estar alimentándose bien, pero el tipo de alimentación está completamente desbalanceada, lo que viene a crear como factores de riesgo para la aparición de estas enfermedades metabólicas como la diabetes. Y si le agregamos a esto que su estado nutricional desde el nacimiento venía malo, entonces desarrollan enfermedades a muy corta edad. Entonces de ahí que nuestra población es amplia, aunque el grueso siempre está en la población adulta, tenemos población pediátrica, jóvenes y por supuesto también adulto mayor. Y esto me recuerda un poquito como, parece como un efecto dominó, ¿verdad, doctor? Como desde un principio
tantos hábitos que no son saludables y que van dañando muchas partes de nuestro cuerpo, hasta llegar a afectar al riñón, algo que ya no tiene cura. Pero incluso se me ocurría algo, un mito que creo que todos conocemos, y vamos a platicar así brevemente de ese mito. La gaseosa es mala para los riñones. A mí una vez me dijeron, y usted me dirá si me dijeron la verdad, que la gaseosa específicamente no es que sea mala, no voy a decir marcas, pero tal vez ustedes sabrán la gaseosa que dicen que es mala para los riñones, pero me dijeron que la gaseosa no es que sea mala per se para el riñón, sino que realmente lo que hace la gaseosa es que está en exceso de azúcar, por ende pues desarrolla un cuadro de diabetes y por ende pues puede desarrollar enfermedad renal. ¿Cómo explicaría usted ese mito que creo que todos hemos escuchado acerca de los riñones y la gaseosa? Bueno, aclaremos algo. Empecemos pensando en qué nos puede aportar un agua gaseosa. Sí. No importa la marca, el sabor, el color. No nos aporta nada nutricionalmente. Bueno, si estamos hablando que la nutrición tiene un impacto positivo para nuestro cuerpo, aquí no es tanto de un mito, si es marca, si es color, si es sabor. Cualquier tipo de agua carbonatada, por el tipo de componentes, no solo el tipo de azúcar que utilizan, sino los demás químicos que le dan ese sabor tan adictivo, no solo no aporta nada, sino ya se conoce que no tiene que llegar a desarrollar diabetes, incluso antes de poder desarrollar alguna alteración metabólica, esta ya está causando un impacto negativo a nivel cardiovascular y renal. Entonces, entendamos de que cuando nosotros consumimos productos que no tienen ningún valor alimenticio, ya por ende estamos como que dañando nuestro cuerpo, ¿sí? Y si a esto le agregamos que no solo no nos está aportando, sino contiene componentes que son dañinos para las células, definitivamente esto va a tener un impacto muy negativo a nuestra salud. O sea, que sí son causa de afecciones en nuestro organismo, no solo renales, cardiovasculares y metabólicos, sí lo causan por muchos aspectos. Doctor, me parece que es un excelente momento para un consejo saludable, así que por favor, denos un consejo saludable. A ver, un consejo muy importante y creo que lo hemos dejado muy desapercibido es la cantidad de ejercicio que debe realizar la persona. Con 30 minutos de ejercicio que se pueda realizar al día, tiene un impacto cardiovascular y renal en el paciente. Si estamos hablando de algo tan sencillo como hacer ejercicio que va a tener un impacto positivo, por favor, hagámoslo todos los días para empezar desde este pequeño punto que parece tan insignificante, prevenir estas enfermedades renales. Me encantó el consejo, ¿sabe? Porque creo que muchos nos hemos acomodado y que nunca nos animamos a empezar porque creemos que de una vez es 30 minutos de ejercicio, es irnos no sé, a pagar ya un gimnasio, pero se puede empezar con cosas pequeñas, ¿verdad, doctor? De repente una caminata diaria con el perrito o salir a bicicletear. Creo que eso es lo importante y me encantó el consejo porque nos inspira a que de repente, no sé, 30 minutos de bicicleta, ¿verdad? Pueden hacer una diferencia en el día. Claro. Así que gracias por ese consejo. La verdad, doctor, es que hoy estamos justamente estrenando este programa de charlas saludables porque estamos en el marco de uno de los días más importantes que tenemos nosotros los profesionales que trabajamos en torno a la enfermedad renal. Que es justamente el Día Mundial del Riñón, que se celebra todos los segundos jueves del mes de marzo, o sea, todos los años cae en algún día diferente y este año pues es el jueves 9 de marzo. Doctor, platiquemos un poquito acerca del Día Mundial del Riñón, que es una iniciativa de la Sociedad Internacional de Nefrología y pues que al final llega a todas partes del mundo. ¿Qué es el Día Mundial del Riñón? ¿Qué se conmemora? Y en específicamente el lema de este año, doctor, que se lo voy a recordar, preparándonos para lo inesperado, apoyando a los vulnerables. ¿Qué nos cuenta del Día Mundial del Riñón de este año? Bueno, pues el Día Mundial del Riñón creo que nació de la necesidad de poder empezar a causar un impacto positivo en la detección temprana y en poder prevenir y detener la enfermedad renal crónica desde sus inicios. Entonces, básicamente el Día Internacional del Riñón, que como bien lo mencionaba por la Sociedad Internacional
de Nefrología, así como la Federación Internacional de Fundaciones Renales, consideraron que esta era una forma importante de poder dar a conocer a la población sobre la importancia de la salud y específicamente de la salud renal. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos empezar a cuidar la salud renal? Y de ahí se empiezan a hacer múltiples lemas que van enfocados precisamente a esas áreas que tienen un impacto en el enfermo renal. Y esto preparándose para lo inesperado y dándole el soporte a los vulnerables. Pues el mensaje es eso: ¿cuántos de la población a veces desconoce completamente que está padeciendo una enfermedad? Una de las cosas que yo he visto constantemente en la clínica de prediálisis o en la clínica privada, es que la persona tiene la idea de que si le duele la espalda, significa que tiene un problema del riñón, o hasta que le duele la espalda. De hecho, la enfermedad renal es bastante silenciosa, y es por eso que avanza tanto que cuando ya produce síntomas es cuando probablemente es demasiado tarde, o tengamos que acceder a este tipo de terapias que ya son hasta cierto punto terapias que van a paliar de alguna medida las alteraciones que pueden venir en el cuerpo. Entonces, de ahí nace esta iniciativa de poder hacer concientizar, y no solo a la población, sino también darle a conocer a nuestras entidades públicas y privadas de la importancia de prevenir y controlar estas enfermedades, porque tiene un impacto muy importante en la economía de cada país. Entonces, si nosotros aprendemos a conocer el inicio de estas enfermedades, cómo prevenirlas, aunque a veces no parece, la prevención es la que va a tener un impacto no solo positivo en la salud de nuestra población económicamente activa, sino también en la economía del país, porque a veces la cantidad que se tiene que invertir para prevenir pareciera grande, pero a largo plazo esta tiene un impacto tan positivo que puede significar algo grande como para evitar la catástrofe, que ya es una enfermedad en un estadio terminal, ¿verdad? Un estadio muy avanzado. Entonces, de ahí nace esta idea de hacer un lema constantemente que vaya enfocado a ir previniendo o dándole atención al enfermo renal crónico. Sí, y que impacte justamente en las personas para hacer conciencia de cómo prevenir la enfermedad renal, pero usted tocó un punto muy importante, que es cómo también concienciar a nuestras autoridades para que puedan brindar el apoyo de manera responsable a las personas que ya padecen o que tienen algún factor de riesgo. Y por eso de verdad vuelvo a agradecer el apoyo al Congreso de la República por brindarnos este espacio para tener este programa de charlas saludables y poder llevar este mensaje a la población. También en la página del Día Mundial del Riñón de este año, que dicho sea de paso es el World Kidney Day, pues también menciona que se refiere a esto de preparándose a lo inesperado, porque también algo tan inesperado como una catástrofe natural, por ejemplo un huracán que ocurre bastante aquí en Guatemala, o en específico el lema de este año también habla mucho de cómo el COVID-19, que fue tan inesperado para todo el mundo, cómo impactó en pacientes, en este caso, que padecen alguna enfermedad crónica no transmisible, ¿verdad? De hecho, hubo una baja, quisiera hablar un poquito de eso antes de pasar al siguiente tema. Hubo una baja en el número de pacientes nuevos en el año 2020, que fue justamente donde hubo cuarentena. ¿Cómo impactó el COVID-19, algo tan inesperado, a nuestros pacientes renales, doctor? Porque falta de transporte, el sistema de salud volcado a una enfermedad tan inesperada. ¿Cómo fue ese impacto a los pacientes renales? Sí, hablando específicamente del paciente renal, pues claro que tuvo un impacto negativo, porque si ya de por sí teníamos un problema de comunicación, de información, de acceso, una pandemia como la que recientemente hemos vivido, pues definitivamente limitó mucho el acceso. Vimos que los hospitales incluso estuvieron saturados por este tipo de afección, lo que le impidió al paciente con otras afecciones, porque aclaremos, las enfermedades que hemos estado viviendo día a día no se detuvieron, no fue como que bueno, es turno del COVID, entonces nosotros nos detenemos. Esas continuaron, y el problema es que no se le pudo dar el seguimiento, que no era muy bueno,
y ahora viene a tener el hecho de que se queda relegada de cierta medida por la urgencia, claro, que ameritó brindarle a este tipo de pandemia por el impacto que tuvo. Pero definitivamente fue un impacto negativo, sí. No solo a que no se tuvo acceso, a que la población no pudo continuar con el seguimiento como se debía, sino que también vimos que tenía un impacto directamente en la enfermedad, en el paciente renal mucho más vulnerable para poder captar esta infección viral. Y al final también la mortalidad fue creciendo, ¿verdad? Entonces, impacto de muchas maneras. Hay algo importante en la página de la World Kidney Day, que es algunas cifras que me impactan, a mí me impactan, y quisiera mencionarlas para que usted también, así, vamos, yo lanzo la cifra que está en el World Kidney Day y usted nos da su opinión o alguna postura o algo que haya, no sé, impactado en su vida acerca de esta frase que dice: 1 de cada 10 adultos en el mundo padece de enfermedad renal crónica. Gracias, pues sí, de hecho probablemente podría ser mucho más impactante de lo que creemos o lo que aquí lo hice. Muchas de la información que nos dan acá a veces terminan siendo proyección o de lo que se puede recabar. No todos los países tienen esa capacidad de recolectar los datos reales de cómo está ocurriendo, pero eso nos da una idea, y es así o incluso peor, de la cantidad de pacientes que hoy día están presentando enfermedad renal crónica. Incluso en el 2015 se tuvo una recapitulación de múltiples estudios de los países que sí tenían ese tipo de información y estaban demostrando que por lo menos más de 1,7 millones de personas estaban muriendo por enfermedad renal crónica, wow, sin haber tenido ningún tipo de atención o acceso a tratamiento. Imaginemos el impacto que está teniendo, y estoy hablando de hace 7, 8 años. ¿Cómo estará hoy día eso? Entonces, sí, esto puede ser incluso más de lo que menciona, pero de ahí la importancia de lo que estamos hablando, de por qué se hace este tipo de actividades, haciendo uso de los sistemas de información para mencionar un día que se toque específicamente todos estos datos tan importantes que muchas veces la población desconoce. Sí. Esto es sumamente importante conocerlo para que tal vez de esta manera nosotros nos impactemos de tal forma que empecemos a tener la necesidad de buscar un diagnóstico para poder ver qué pasa en nuestro cuerpo. De repente creemos que somos personas sanas y dentro estamos desarrollando enfermedades tan silenciosas como la diabetes, hipertensión y en el peor de los casos una enfermedad renal que ya esté en un periodo avanzado. A ver, doctor, impáctenos todavía aún más, trayéndonos aquí a la realidad de Guatemala y de UNAERC. ¿Cuántos pacientes en promedio nuevos están recibiendo diariamente actualmente en UNAERC? En promedio estamos entre 20 a 25 pacientes nuevos. Y le digo que de estos 20 a 25 pacientes son pacientes que ya están en una terapia o la requieren. O sea, estamos hablando de pacientes muy avanzados. Aparte de ello, los pacientes que podría ser que no están diagnosticados pero ya están sufriendo. Entonces, 25 pacientes diarios, nuevos, 25 en promedio. A mí me impacta mucho porque cuando yo ingresé a UNAERC, el promedio era 10 pacientes nuevos diarios. Ahora estamos ya a más del doble. A ver, si lo lanzamos a algo mensual para que nos impacte aún más. A ver, si redondeamos a 20 pacientes diarios, y son 5 días a la semana que recibimos pacientes nuevos, son 100 pacientes a la semana aprox, un poquito más. Al mes unos más de 400 pacientes nuevos en UNAERC, solo en UNAERC, porque además hay otras instituciones tal vez que no tienen a tanta cantidad de pacientes renales o que no se dedican solo a esto, pero solo en UNAERC más de 400 pacientes diarios al mes que ya tienen una enfermedad renal avanzada. ¿Dónde están todos esos pacientes que ya casi están llegando a esa etapa? Por eso es importante este tipo de charlas, doctor. Hay otra estadística, otra frase que está en la página web que dice: la carga global de enfermedad renal está aumentando y se prevé que se convierta en la 5ª causa de muerte más común para el año 2040, en la 5ª causa de muerte más común para el año 2040. ¿Qué opina de esto, doctor? Sí, es como decíamos, el problema está en que una buena carga de este tipo de enfermedades viene del desarrollo cada vez más de la diabetes e hipertensión, enfermedades que tienen un trasfondo de nuestro estilo de vida saludable que realmente no lo es. El tipo de alimentación que se tiene, que ha hecho de que cada vez las personas tengan múltiples
afecciones, sobrepeso, o sea, la obesidad tiene un impacto negativo en todo esto. ¿Y de qué viene la obesidad? Sedentarismo, como lo mencionamos hace un momento, la importancia, el impacto positivo que tiene el ejercicio. Y si a esto le agregamos que no solo somos sedentarios, sino nuestra alimentación no es precisamente la mejor, o no es una alimentación balanceada, pues aquí viene el hecho de desarrollos de enfermedades metabólicas tan dañinas como la diabetes. Esto ha hecho de que a la proyección, así como va el crecimiento, estamos esperando este gran crecimiento de enfermedades renales que causan un impacto a la población. Sí, totalmente. Y espero que con este tipo de información, que es prácticamente una introducción al programa, que pues sí, hagamos conciencia, de repente nos mueva incluso la curiosidad de investigar un poquito más acerca de las enfermedades crónicas no transmisibles y en específico de la enfermedad renal crónica, porque durante vaya avanzando este programa de charlas saludables vamos a ir también no solo pues asustando a las personas que lo están viendo, no ese es el objetivo es brindarles herramientas e información de la mano de nuestros expertos y de nuestras expertas acerca de cómo prevenir la enfermedad renal crónica. A ver, doctor, ¿cómo puede una persona apoyar el Día Mundial del Riñón? ¿Qué actividades está realizando UNAERC para apoyar también y unirse a esta causa a nivel mundial? Sí, pues precisamente como hemos mencionado, la idea es hacer concientizar a todo nivel la importancia de conocer más sobre la enfermedad renal. Entonces, una de las actividades que la UNAERC empezó realizando pues fue el tamizaje precisamente de exámenes de laboratorio, algo tan sencillo, que tan seguido lo hacemos nosotros. Entonces, se empieza a hacer un tamizaje entre el personal, familiares del personal, que no necesariamente estén con un padecimiento. Claro. Mejor si es de los que no padecen nada y poder hacerle un estudio como para poder detectar si realmente estamos saludables o no. Entonces son parte de las actividades que se está haciendo. También hay un kiosco ahí de información sobre alimentación, sobre cuáles son los síntomas o signos de la enfermedad, las enfermedades más comunes que nos llevan a enfermedad renal crónica, o sea, más que todo información general respecto a la enfermedad renal crónica y por supuesto también lo que mencionaba de los exámenes de laboratorio y demás consejos importantes para todo ello. Entonces se instalan este tipo de centros informativos para poder dar a conocer más y más sobre lo que es esta pandemia, como lo decíamos. Sí, doctor, la verdad es que se nos pasó volando el tiempo, ya estamos llegando al fin de este episodio, pero también quisiera agregar que justamente este jueves 9 de marzo se está organizando, porque al final somos instituciones que nos unimos en beneficio de las personas y en pro de la salud. Hay una caminata que se va a realizar en toda la Sexta Avenida desde las 10 de la mañana, donde nos unimos con el Hospital General San Juan de Dios para organizarla, brindar información a las personas en la calle, ¿verdad? Que muchas veces pues no tienen acceso a este tipo de información, pero están cordialmente invitados si nos quieren acompañar a esta caminata para crear conciencia sobre la importancia de nuestros riñones y sobre el Día Mundial del Riñón. Van a encontrar más información en nuestras redes sociales que les vamos a dejar acá en un cuadrito, todas las redes sociales de UNAERC, para que también puedan acceder no solo a actividades, cómo pueden unirse a apoyar a los pacientes renales de la UNAERC, información sobre cómo prevenir la enfermedad renal y demás. Antes de finalizar, doctor, quisiera usted, este es su momento, 30 segundos para lanzar un mensaje final a la población y a las personas que lo están viendo. Gracias, pues básicamente lo que quisiera decir, no esperemos a tener síntomas para poder buscar el cuidado por un médico. Los estudios anticipados, los controles de laboratorio tienen una forma de diagnosticar anticipadamente cualquier tipo de enfermedad, no solo las renales, sobre todo porque somos una población muy vulnerable, tenemos muy poco acceso a los servicios de salud, una alimentación que se podría generalizar en la población más necesitada, una deficiente alimentación. Entonces eso nos hace población vulnerable para el desarrollo de enfermedades de todo tipo y entre ellas pues detectar anticipadamente la enfermedad renal crónica. Entonces les insto a que busquen un poco más de cómo hacerse estudios de laboratorio y sobre todo si está padeciendo diabetes e hipertensión, que les mencionamos, tienen un impacto en la enfermedad renal crónica.
Buenísimo, doctor Henry Bellis, nefrólogo de UNAERC. Gracias por el tiempo, gracias a usted que nos está viendo y está pues al final siendo responsable con su salud y la de su familia para enterarse de estos temas. Quédese pendiente porque el próximo capítulo ya empezamos a adentrarnos en temas más de salud. El próximo programa se va a tratar acerca de los riñones y va a ser con otro especialista, va a ser específicamente conocer la importancia de funciones y todo lo que realizan los riñones en su cuerpo. Así que gracias por ser parte de este programa de Charlas Saludables, gracias al Congreso de la República y Canal 9 por unirse a nosotros como UNAERC en esta responsabilidad que tenemos de dar información en torno a salud renal y salud integral. Así que pendiente de la próxima semana aquí en Charlas Saludables. Gracias, doctor Bellis. Gracias. La invitamos a ver el próximo programa de Charlas Saludables.